Muchas gracias, buenos días a todos. Muy bien, pues el día de hoy estamos con ustedes para hablar de un tema particular que tiene que ver con la administración de carteras. El día de ayer durante el panel platicábamos un poquito de qué es lo que hacemos nosotros y quiénes somos, etcétera. Sin embargo, voy a dar también el detalle en este momento. Nosotros somos Pendulum. Nuestra empresa tiene más de 20 años en el mercado. Nos dedicamos a la administración de carteras o a la administración de portafolios, y dentro de esta administración, pues evidentemente existen muchos servicios, llamemos periféricos, que también ofrecemos al mercado, ¿no? Como parte de los servicios de una administración completa, o en todo caso como un servicio muy particular que pudiera necesitar alguno de nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos una presencia a nivel nacional, contamos con más de 20 oficinas distribuidas a lo largo del país, y el modelo que nosotros tenemos es un modelo que es pues altamente escalable. La realidad es que podemos escalar nuestras operaciones o nuestros servicios de una manera relativamente ágil para poderles dar el servicio que también requieran en determinado momento, ¿no? En nuestra experiencia durante estos más de 20 años, pues tenemos como clientes a muchos fondos de inversión, ¿no? Nacionales o extranjeros. Tenemos también como clientes a banca tradicional, banca de desarrollo, ¿no? Y en fin, ¿no? Algunos clientes ya un poco más individuales o más diferenciados, como pudieran ser alguna fintech o alguna startup, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también pues, nos hemos diversificado y nos hemos desarrollado. Hemos ido pues modernizando nuestra plataforma o adaptándonos a nuestra plataforma a la realidad, actualizándonos también en diferentes cuestiones, y mucho de lo que hacemos pues lo soportamos a través de una plataforma tecnológica que hemos desarrollado durante pues todos estos 20 años, ¿no? Esta plataforma tecnológica que ocupamos nosotros es una plataforma tecnológica en su mayoría propia, es decir, nosotros hacemos los desarrollos de nuestros sistemas. Tenemos un equipo dedicado específicamente a ello, y hacemos varias diferentes aplicaciones, sistemas, etcétera, y adecuándonos específicamente a la necesidad que tuviera cada uno de nuestros clientes, dependiendo de sus servicios, ¿no? Como plataformas les podría mencionar un marketplace, como lo decíamos ayer, ¿no? Un marketplace de propiedades, en donde incluso con diferentes funcionalidades, pues le permitimos al cliente, al usuario final, a un inversionista, etcétera, pues no solo ver los activos que tenemos, sino incluso poder hacer o poder jugar dentro de la misma plataforma, armando paquetes de activos, ¿no? Paquetes de inmuebles que pudieran ser atractivos, y en la misma plataforma, pues con toda la transparencia, pues ponemos todos los datos que tiene cada uno de los activos, ¿no? Se podría hacer un ejemplo. Otro ejemplo, bueno, pues tenemos diferentes aplicaciones móviles, que justamente nos sirven para brindar diferentes servicios, ¿no? Con estas aplicaciones móviles, con la gente que tenemos distribuida a lo largo del territorio nacional, pues hacemos diferentes funciones. Por ejemplo, cuando hacemos alguna venta de algún activo, pues tenemos ejecutivos especializados en diferentes estados de la República, en diferentes lugares, y ellos a través de una aplicación, ¿no? De la aplicación con la que se trabaja en el día a día, pues asisten, dan una ronda, una vuelta a los activos que tenemos, toman fotografías, actualizan los estatus de la vivienda, las condiciones de la vivienda, las condiciones de la zona, y todo esto pues nos llega de manera centralizada a nuestro CRM, de tal suerte que toda la información que tenemos posteriormente, pues a través de Business Analytics o Business Intelligence, hacemos pues muchos dashboards, reportes, información que compartimos al mercado, a nuestros clientes, etcétera, ¿no? Entonces, como un pequeño breviario de lo que es Pendulum, es lo que les acabo de comentar. Específicamente en esta sesión queremos plantearles algunos escenarios en donde una empresa como Pendulum, que se dedica a la administración de carteras, pues de alguna manera apoya al sector, ¿no? Les decíamos ayer, apoyamos desde el inversionista, el originador, probablemente alguna startup, inversionistas de un tamaño distinto, ¿no? Pueden ser grandes, medianos, pequeños,
Y usualmente, pues las oportunidades que tenemos, pues las ponemos en las manos de los clientes, ¿no? Del público. Entonces, en este caso o este ejemplo que les estamos poniendo aquí en pantalla, es un ejemplo de cómo Pendulum puede participar dentro de la estructuración de una operación, ¿sí? Pendulum se encuentra calificado por 3 diferentes calificadoras, ¿no? En donde nos califican justamente las actividades de administración. Dentro de esta administración de cartera existen 3 diferentes tipos, lo que es una administración primaria, una administración especial y una administración maestra, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Una administración primaria realmente se refiere a ejecutar o a operar de la misma manera que lo haría algún operador o algún originador. Una administración maestra se refiere un poco más justo a esa supervisión y monitoreo que pudiera tener algún proyecto, algún programa en particular, etcétera, ¿no? Y una administración especial ya pues es un servicio mucho más dedicado, ¿no? Pudiera ser, por ejemplo, un tema de property, ¿no? Facility management, como lo hemos visto también en estos foros. Pudiera ser un tema en donde, pues como lo sabemos, no todos los proyectos son exitosos, ¿no? No todos los proyectos llegan a fin, no llegan a una conclusión exitosa todas. Y probablemente en algún momento se requiere de realizar algún tipo de acción judicial, ¿no? Muy, muy específica, ¿no? Para poder hacer probablemente la recuperación de una inversión. En ese sentido, pues también la administración especial es a lo que se refiere, ¿no? Un cierto servicio muy específico, muy especializado, que es lo que también podemos brindar. Entonces, en este caso les decía, lo que tenemos en este ejemplo, supongamos que aquí hay un originador, ¿no? Que existe alguna startup que requiere de originar créditos, o algún banco, o etcétera, ¿no? Entonces, el originador usualmente lo que busca es pues tener algún inversionista. Hace un momento nos decía de ATX Capital, nos decían, bueno, pues ellos invierten, ¿no? Y de alguna manera su inversión, pues la miden con diferentes variables, ¿no? Ven su tasa de retorno, ven sus múltiplos, ven diferentes cosas. Entonces, pudiéramos tener a un originador que está en un proyecto y necesita fondeo, ¿no? ¿Quién le da ese fondeo? De alguna manera un fondo de inversión, ¿no? Podemos entenderlo ahorita en la plática anterior, ¿no? Al momento de que ellos hacen esa inversión, pues el originador está haciendo su función de manera regular. Durante esa función de manera regular, pues en este caso nosotros como Pendulum entramos como en una administración maestra, ¿sí? Nosotros hacemos de alguna manera el monitoreo, la supervisión que pudiera tener ese proyecto, esa inversión, ¿no? De alguna manera lo que Pendulum hace en este tipo de transacciones, pues es el seguro o la garantía del inversionista de que su proyecto, su inversión está siendo supervisada, monitoreada, reportada, etcétera, ¿no? Si todo funciona de manera regular, nuestra función es esa en una administración maestra. Sin embargo, si en algún momento ocurriera algún evento, llamémosle, que desencadene alguna, no sé, alguna terminación anticipada o alguna situación similar, en ese momento Pendulum, al tener la administración maestra durante un tiempo, pues conoce bastante bien el proyecto, conoce bien cómo funciona el originador, cómo está operando, etcétera, ¿no? Entonces, si en algún momento existe algún evento de incumplimiento desencadenante, en ese momento Pendulum puede entrar a tomar la administración primaria, ¿no? En ese momento ya Pendulum la toma como, digamos, pues de alguna manera un plan de rescate de esa inversión, ¿no? Pero con todo el aprendizaje, ¿no? Y todo el due diligence inicial que se le hace a un originador y demás, realmente el inversionista pues sí tiene una garantía. Si el proyecto no llega a una conclusión exitosa y en algún momento se interrumpe, en ese momento Pendulum toma la administración primaria de ese proyecto y continúa con la operación, ¿no? Probablemente ya no es bajo el mismo escenario inicial, el que digamos se hizo durante el underwriting con el inversionista, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no llegó a un término exitoso, ¿no? La operación. Entonces probablemente ya el proyecto, cuando lo toma Pendulum, pues puede ser más un proyecto de rescate, ¿no? Puede ser más un proyecto de rescatar una inversión de cara al fondeador, ¿no? En este ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, en ese sentido, les decía, ¿qué hacemos nosotros? Pues ya ahí ya tenemos un tema en donde estábamos como un administrador maestro, pero al momento de que sucede un evento desencadenante, en ese momento, pues entonces nosotros tomamos una administración primaria
ya de esa inversión y continuamos con el seguimiento de la misma, insisto, ya con ciertas modificaciones o adecuaciones derivadas de que el proyecto pues no concluyó exitosamente, ¿no? Adelante. Hablando un poco más específico, y les decía, este ejemplo es solo de un originador, ¿no? Pues, ¿qué hace el originador? Como les decía, básicamente tiene una idea, pensemos en una startup, ¿no? Que quisiera empezar a otorgar créditos hipotecarios a través de un esquema fintech, user-friendly y este tipo de cuestiones, ¿no? Evidentemente, cuando ellos tienen una idea, ustedes lo saben bien, pues buscan un fondeo, ¿no? Y ese fondeo, pues, está en los inversionistas. Justamente, como les decía, es ahí donde entra Pendulum, ¿no? Porque Pendulum de alguna manera apoya al originador o apoya este proyecto, también poniendo en sus manos pues diferentes inversionistas que pudieran estar interesados en fondear su operación, y por el otro lado pues somos el seguro o la garantía de que esa inversión o esa transacción pues está siendo monitoreada y supervisada de manera constante. Y como les decía anteriormente, si el proyecto en algún momento se interrumpe o no llega a un éxito, pues de alguna manera el inversionista también sabe que puede haber una continuidad en esa gestión o en ese proyecto, pero ya no a través de, llamemos en este ejemplo, ya no a través del startup, ¿no? Sino ya realmente a través de nosotros dar una continuidad de toda esa operación. ¿De acuerdo? Dentro de la administración de cartera, pues ustedes saben que existen, es súper complejo, es muy amplio, hay muchas características, hay muchos servicios que hay que ofrecer, ¿no? Ejemplo, dentro de nuestra administración, evidentemente lo que nosotros hemos logrado con todo el desarrollo de plataformas tecnológicas y demás es buscar eficiencia, ¿no? Obviamente hacemos economías de escala y de alguna manera esto ha funcionado muy bien y funciona muy bien en el mercado. Pudiera ser que, no sé, algún banco o etcétera, pues para administrar sus créditos, en algunas ocasiones usan más de una plataforma, ¿no? Créditos hipotecarios tal vez lo hacen en un sistema, créditos puente tal vez lo están haciendo en otro, y entonces su administración también se vuelve un poco compleja, porque incluso a veces su información o sus bases de datos atrás, pues tampoco se encuentran homologadas y tienen ciertas diferencias, ¿no? Y las mismas plataformas pues tienen ciertas limitaciones, ¿no? Tienen cierto alcance y ciertas limitaciones. En nuestro caso, al observar esto durante todos estos años, pues lo que hemos hecho es tener una plataforma core que se dedica a administrar créditos, pero que dentro de esta misma plataforma administramos muchos tipos de crédito diferentes, ¿no? Muchos tipos de créditos distintos, con tasas variables, tasas fijas, a plazo fijo, a plazo variable, indexadas, dólares, pesos, veces salario mínimo, etcétera, ¿no? Y en toda esta plataforma pues llevamos toda la administración del crédito, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, no sé, administraciones o fechas de corte, tablas de amortización, hacemos las aplicaciones de pago, generamos estados de cuenta, ¿no? Hacemos el envío donde tenga que hacerse. Si en algún momento la cartera o el portafolio que estamos tomando o administrando requiere de reportes regulatorios a CNBV o algún otro organismo, los generamos también, los entregamos, etcétera, ¿no? Entonces es realmente toda la administración del crédito. Si en algún momento ese crédito llegara a tener algún incumplimiento o alguna situación, pues también tenemos toda la maquinaria para iniciar acciones, digamos, de cobranza, desde administrativa, preventiva, de alguna manera ya una cobranza extrajudicial, ya también esfuerzos judiciales. Si en algún momento incluso tenemos que llegar a la recuperación del activo, tomamos ese activo también, ¿no? Lo recuperamos por la vía judicial y al final, pues lo que buscamos es también monetizar ese activo, ¿no? Entonces, lo promovemos, lo comercializamos y lo volvemos a poner en el mercado, ¿no? Muchas de estas veces, antes de hacer eso, pues hay que invertir un poco probablemente en el activo y darle un cierto mantenimiento y darle cierta rehabilitación al mismo, pero al final otra vez, ¿no? Es un activo que se vuelve a poner en el mercado y se vuelve a comercializar, ¿no? Adelante. Les decía, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede es este evento desencadenante y ahí es donde nosotros hacemos pues toda esta operación. Mientras eso no suceda, pues nosotros podemos apoyar, y es lo que hacemos, en todo el monitoreo, seguimiento y demás de esa inversión o de ese proyecto. Adelante. Como les decía hace un momento, realmente dependiendo del tipo de activo del que estemos hablando,
pues a cada uno de esos activos pues le determinamos una estrategia diferenciada. Es decir, nosotros tomamos, digamos, la base de datos, hacemos segmentaciones y de esas segmentaciones al final llegamos a determinados nodos, ¿no? Y cada uno de esos nodos tiene definido un tratamiento particular, ¿no? Y ese tratamiento en particular pues tiene una definición de en qué momento, ¿no?, tengo yo que iniciar alguna acción o continuar una siguiente acción, ¿no? Todo esto lo hacemos otra vez apoyado de la tecnología, en donde tenemos construido un árbol de decisión, en donde cada uno de los activos o créditos, etcétera, que tenemos en la administración, pues corren un flujo determinado en ese mismo árbol de decisiones. Adelante. Ok, pues dentro de los servicios que les comentaba que damos para la administración de las carteras, existen varios servicios periféricos, que eran los que les mencionaba. Nosotros damos muchos de esos servicios, ¿no? Desde, por ejemplo, les decía, acercar a un inversionista con una persona que requiere del fondeo, ¿no?, o con una empresa que requiere de ese fondeo. De alguna manera hacemos un due diligence también de esa operación o de esa transacción. Incluso si en algún momento, les decía, probablemente algún proyecto no llega a éxito y lo que está buscando el dueño de esa inversión pues es monetizarla e incluso hasta a veces poner en venta todo el desarrollo, ¿no? O no sé, la nave industrial o lo que ustedes quieran para buscar algún tipo de recuperación, pues nosotros también hacemos ese due diligence de la transacción, hacemos ese due diligence de la operación y apoyamos a este inversionista en colocar esa cartera o ese proyecto en el mercado, ¿no? De tal suerte que ponemos en las manos de diferentes interesados pues la opción y el planteamiento y hacemos justamente lo que mencionaba también hace un rato ATX Capital, ¿no? Valoramos todos los inputs, vemos todas las variables, hacemos estimaciones financieras, hacemos proyecciones y llegamos de alguna manera a una conclusión en donde le damos cierto tasa de retorno o cierto rendimiento o cierto precio, que es el que consideramos que pudiera ser viable para recuperar esa inversión de un proyecto que probablemente no se concluyó, ¿no? Como otros de los servicios que hacemos valuación de carteras, un poquito lo que les mencionaba ahorita. También tenemos el tema de solución y recuperación de los créditos, igual les mencionaba por las diferentes vías, ¿no?, extrajudicial, judicial, etcétera. Llevamos toda la parte de litigio, ¿no? Y toda la parte de litigio me refiero a que puede ser desde un litigio individual, probablemente con un acreditado que no pudo terminar de pagar su casa, y pues llevamos un litigio ahí muy particular, ¿no? Pero probablemente es un litigio un poco más complejo, ¿no?, un poco más complicado, de un activo comercial, de una nave industrial, etcétera, en donde lo que hay que hacer, ustedes lo saben, es ir a hacer ciertas ejecuciones de garantías y pues llevamos todo ese proceso hasta su conclusión, ¿no? Paralelamente buscamos hacer una negociación extrajudicial, sin duda, ¿no? Pero el litigio también lo hacemos de ese lado. También tenemos todo el tema de evaluación de inmuebles. Contamos con un equipo dedicado, ¿no?, para hacer evaluación de activos y de diferentes tipos de activos. Entonces, mantenemos nuestros activos en administración actualizados en sus valores para que de alguna manera pues siempre estén con los valores vigentes al momento de pues administrarlos, buscar su comercialización, etcétera. Actualmente realizamos alrededor de 10,000 avalúos al año de diferentes tipos de activos que pueden ser desde vivienda de interés social hasta una nave industrial, un edificio de oficinas, etcétera, ¿no? Property Facility Management lo hemos, creo que, platicado aquí y lo hemos escuchado bastante, ¿no? Es justamente toda la administración, ¿no?, de los activos del proyecto de principio a fin, ¿no? Realmente el Property and Facility Management pues es una administración completa, ¿no? No solamente de mantener, por ejemplo, al corriente en los pagos un activo, ¿no? Al corriente en sus pagos me refiero tal vez a agua, tal vez prediales, dependiendo el tipo de activo que sea, ¿no? Pero también, si ese mismo activo requiere de cierto tipo de mantenimiento, cierto tipo de servicio ya de otra naturaleza, pues también lo hacemos, ¿no? Y hablando ya de temas un poco más específicos, como pudieran ser tal vez oficinas o desarrollos, condominios, pues evidentemente también, ¿no? Es parte de la administración que nosotros hacemos, de llevar todo regular y tenerlo todo al corriente en todo momento, ¿no? Y atender cualquier situación que se requiera. Y como les decía, pues la plataforma tecnológica que nosotros ocupamos, incluso la realidad es que hemos visto
el interés de muchos de los jugadores que hay en el mercado por la plataforma que tenemos, ya sea algo más integrado, ¿no? O incluso productos que pudieran ser individuales, pero que pues les podría servir mucho a algún jugador en el mercado. Les doy un ejemplo. La parte de litigio, quien está más envuelto en esto, conocerá que el llevar un litigio, incluso de un crédito hipotecario individual, probablemente de una casa de interés social, pues pudiera sonar que tal vez no es tan complejo. Y pudiéramos pensar que un proceso de litigio, si se tiene que llevar hasta el final, pues probablemente solo tiene 6 etapas principales, ¿no? Una presentación de una demanda, emplazar a la persona, tener una sentencia, una adjudicación, llegar a una escritura e incluso a una toma de posesión. Sin embargo, en medio de todo eso, hay muchísimas etapas intermedias, administrativas, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestra plataforma tenemos más de 300 etapas configuradas. Las tenemos configuradas a nivel de estado, jurisdicción y juzgado, en donde incluso medimos los días que debería de tardarse de llegar de una etapa 1 a una etapa 2. Tenemos configurados los días que debería de tardarse a ese nivel, incluso a nivel juzgado, porque algunos de aquí seguro lo saben, no todos los juzgados funcionan iguales, ¿no? Definitivamente yo creo que ninguno. Entonces, tenemos muy medida esa información y toda esta información, cada que nosotros vamos actuando en el juicio, vamos resguardando todos los autos, todos los oficios, etcétera, en nuestra plataforma de manera digital, independientemente de tener un resguardo físico si así fuera el caso. Pero todo lo vamos resguardando de manera digital. Entonces, todo esto que se resguarda también es revisado, ¿no?, por una mesa de control que garantiza que la evidencia o el oficio o el auto que estamos teniendo, en efecto, es correcto, ¿no?, para ese crédito, para esa situación y que cumple con la etapa con la que se está llevando a cabo. De tal suerte que cuando esto lo hemos comentado, lo hemos llevado al mercado, pues suena atractivo porque de alguna manera pues sí ayuda a tener un tracking mucho más completo y más detallado paso a paso. Incluso cada paso lo tenemos ligado al gasto que genera cada paso. Si tuviéramos que irnos por un edicto, si tuviéramos que irnos por un exhorto, si tuviéramos que irnos por un camino normal, cada uno es distinto. Entonces, todos ellos tienen un gasto asociado en cada una de las etapas que sucede. Y todo ese gasto también lo controlamos a nivel muy, muy detallado en el sistema, de tal suerte que tenemos integrado en el sistema el gasto, la factura, específicamente cuál fue el crédito, cuál fue el gasto, bla, 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 ¿no? Entonces, todo eso también, insisto, ha sonado, lo han visto muy atractivo y pues es parte de lo que nosotros también ofrecemos como nuestra plataforma tecnológica, porque aparte lo usamos, ¿no? Y sabemos que funciona y al final, si tenemos algo más que desarrollar, pues lo vamos haciendo también nosotros y es parte de ese aprendizaje o de ese feedback que tenemos también con los jugadores en el mercado, ¿no? En general, adelante, por favor. En general, una vez que nosotros ya, pues les decía, tenemos toda esta administración o incluso en algún momento nos llegan a buscar para dar servicios de brokeraje, ¿no? Algunos banca tradicional principalmente o algunos fondos de inversión. Ya hablándolo un poco más específico y más aterrizado, digamos, a ese tipo de administración o a ese tipo de servicio, lo que nosotros hacemos es administramos todo el activo, como les decía, y al final, si no se encuentra una solución, pues por la vía extrajudicial o judicial o etcétera, pues también paralelamente lo que estamos nosotros buscando es ese retorno, ¿no? Esa monetización de ese capital hacia un inversionista. Y lo que hacemos es ofrecemos o comercializamos y promovemos desde los derechos de crédito hasta un derecho litigioso, un derecho adjudicatario, una compraventa, ¿no? Dependiendo, insisto, el interés también de cada pues, participante en el mercado, ¿no? Eso también es parte de lo que hacemos y como les decía, también lo hacemos apoyados de nuestra plataforma tecnológica y de nuestro marketplace, ¿no? Adelante. En general, esto es lo que de manera, digamos, más de alto nivel es lo que nosotros en Pendulum realizamos. Y de esa manera en este mercado nosotros ayudamos a inversionistas, ¿no?, a interesados, a operadores, a fondeadores, a quien requiere fondearse,
es la forma en la que nosotros hemos venido ayudando durante todo este tiempo al mercado. Y también, como les decía, pues banca tradicional, banca de inversión, originadores, etcétera, pues también de esa manera nosotros los apoyamos. Incluso muchos probablemente ustedes aquí, en su experiencia, saben que es muy distinto, ¿no? Tomar un activo, llamemos un desarrollo, ¿no? Con un cierto nivel de avance de obra, etcétera. Es muy distinto tomarlo así que tomarlo de cero, ¿no? Es muy diferente. Y la realidad es que también los precios bajo los cuales se puede acceder a este tipo de oportunidades son también más accesibles que arrancarlo de alguna manera desde cero, ¿no? Entonces, esto también se vuelve muy atractivo para desarrolladores que en algún momento pues tienen el brazo, tienen la fuerza, tienen la capacidad de tomar un desarrollo probablemente que no fue exitoso durante una inversión original, pero volverlo exitoso en una segunda inversión. Y obviamente, con esos inputs que les decíamos al principio, pues generamos un modelo de retorno de inversión hacia ese inversionista. Y evidentemente el mismo inversionista lo hace, ¿no? El mismo inversionista hace su propio proyecto, su propia modelación, su propia proyección, y se dan cuenta que en efecto esto es algo que funciona, ¿no? Funciona y funciona de una manera pues bastante más ágil en muchas ocasiones que arrancar un proyecto pues desde ceros, ¿no? Entonces insisto, parte de lo que nosotros hacemos, de manera muy general se los describo, y un poco más aterrizado le voy a dar la palabra a Martín Uribe para que todo esto que platicamos un poco de más alto nivel, él nos pueda ayudar a bajarlo, ¿no? A un nivel mucho más específico. ¿De acuerdo? No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, con mucho gusto la podemos responder. Adelante. ¿Sí? Actualmente lo que nosotros tenemos es nuestra área de evaluación, la tenemos centralizada, ¿sí? La tenemos centralizada en Ciudad de México. No obstante lo anterior, nosotros nos podemos desplazar, ¿no? Para hacer ese avalúo físico y nos desplazamos a donde tengamos que hacerlo. También nos apoyamos de todo el equipo que tenemos a nivel nacional, ya sea que se dediquen a la venta de activos o que se dediquen incluso a la cobranza, etcétera. Y también tomamos mano de ellos para poder hacer la completitud de un avalúo, ¿no? Lo hacemos con diferentes enfoques. Pudiera ser un enfoque físico, pudiera ser un enfoque comercial, un enfoque de terreno, etcétera. Pero al final es así como funcionamos. No tenemos peritos en cada una de los estados de la República o las zonas, pero si los desplazamos o en su defecto, pues nos hacemos ayudar de otros de los brazos que tenemos para poder completar estas tareas, ¿no? Los avalúos, digo nada más para completar un poco, los avalúos los hacemos evidentemente bajo cierta metodología. Los avalúos que entregamos son avalúos físicos, ¿no? Entregamos un documento con el avalúo tal cual, y todo esto lo tenemos también digitalizado en el sistema. Incluso les podría decir que actualmente nuestro sistema, y ya desde hace mucho tiempo, nuestro proceso no es que el perito haga el avalúo y quedó el avalúo y se plancha en sistema, ¿no? No, el avalúo se realiza a través de una plataforma. En esa plataforma tenemos un workflow de revisión y de autorización. Entonces hacemos una revisión, si todo funciona adecuadamente, pasa al siguiente nivel de autorización, y si esto queda autorizado, todo en la misma plataforma, inmediatamente se actualiza la información en nuestros sistemas y es lo que ven reflejado también ustedes en nuestro marketplace. Sí, totalmente. Totalmente. Incluso si ustedes, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Viendo nuestro marketplace, ven 5 activos que les interesan, uno está en Chihuahua y otro está en Quintana Roo y otro en Tamaulipas y en donde sea. No hay realmente ningún problema. Nosotros ponemos a disposición de ustedes los avalúos de manera digital, sin importar si es uno, son 10 o 50, y sin importar si es en una zona o en diferentes. Se los ponemos a su disposición y los pueden revisar. De nada. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o alguna duda. Adelante. Pues lo que te diría es que lo hacemos
pues para todos los jugadores del mercado. La realidad es que sí hay desde la banca, ¿no?, hasta, como decía, inversionistas individuales de diferentes tamaños, o fondos de inversión, o etcétera. Entonces ya cuando entramos nosotros a rescatar un proyecto, la realidad es que lo hacemos al mercado, ¿no?, a quien lo requiera. Para darles un ejemplo y darles algunas cifras, en los últimos 5 años nosotros hemos entrado como un administrador sustituto, ¿no?, justamente haciendo esto, en más de 10 diferentes portafolios, y más o menos son alrededor de unos 25,000 créditos, ¿no?, en donde nosotros hemos tenido que entrar a hacer ese rescate y hacer sustitución, incluso en carteras que han sido o que son bursatilizadas, ¿no? También en ese sentido nosotros tomamos esas carteras en administración como un administrador sustituto y seguimos con el reporteo hacia los tenedores de una bursatilización y hacemos las asambleas y llevamos todo este proceso. De nada. Muy bien, pues si ya no tienen alguna pregunta u otra duda, le doy la palabra a Martín Uribe y les agradezco mucho su tiempo y su atención. Gracias, Aldo. Aldo ya hizo una explicación, creo que muy extensa. Voy a tratar de ser lo más objetivo, claro, y no repetir lo que ya Aldo comentó. Yo tengo 2 secciones, son 4 láminas nada más. La primera parte tiene que ver con la gestión y la segunda parte tiene que ver con un caso que creo que es lo que más les va a interesar, un caso real, un caso práctico de la venta de unos activos, para que esto se pueda entender de una manera mucho más clara. En esta primera parte, espérame un segundito, Clau. En esta primera parte de la gestión, a lo mejor están pensando ahorita, pues hay cualquier cantidad de administradores, bancos, sofoles, sofomes, que hacen estos procesos. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y cualquier otra empresa? Pendulum se apoyan en 2 puntos, básicamente. Uno es la experiencia de la gente que estamos dentro de la empresa, y otro punto es la tecnología. Y créanme, lo digo con la certeza de que Pendulum tiene los sistemas más completos en términos de administración de activos. El activo se ve desde los 360 grados. Ahorita les voy a hacer un esbozo sobre este punto. Esto no es un tema nuevo, a lo mejor igual van a pensar, bueno, pues esto se hace muchos años, ¿no? Sí, se hace hace muchos años, pero créanme que ha habido cambios muy importantes, y cambios no solamente en el tema de la forma, de cómo lo hacemos, sino realmente es un tema de fondo, porque se hace mucho más eficiente esto realizado a través de la tecnología. Y creo que ese es un punto muy importante que quiero recalcar. Entonces, hace hasta apenas, créanme, no 200 años, no tengo tantos, hace apenas 25 años, 20 años, tocábamos la puerta y entonces veíamos quién estaba, traíamos una papeleta, una ficha técnica con la dirección, el nombre del acreditado, en fin, y hacíamos un levantamiento de información. Sabíamos que en la oficina había un expediente físico, ¿no? Veo caras muy jóvenes aquí, ¿no? A lo mejor les va a sonar esto a ficción, así era. Y entonces esta información en la tarde, noche, llegábamos a la oficina y entonces había que revisar, ¿no? Con un supervisor que se hizo en todo el día, y esa información se iba agregando a un expediente. Había un expediente de cobranza y había un expediente de crédito también, que era un expediente físico en algún lugar, local o centralizado, lo que sea. Hoy las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Son afortunadamente mucho más eficientes en todos los sentidos. Pasamos a la primera lámina, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el proceso? Insisto nuevamente y vuelvo a repetir, apoyados en la tecnología, apoyados en un árbol de decisión que nos va a llevar por el camino en donde tenemos que ir en términos de la gestión. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de la cuenta, del crédito, del activo, del inmueble, es decir, de lo que estamos recibiendo. Entonces, en un primer momento, lo que se hace es una validación por abogados, auditores, de la parte jurídica, del expediente jurídico.
Entonces revisamos el expediente en todos los sentidos, ¿no? Desde el avance procesal, si esto tiene gravámenes, la jurisdicción, la clasificación, identificación de toda esta información para poder tener una lectura completa de realmente cuál es la esencia y qué es lo que en esta primera lectura pudiéramos ofrecer a nuestro, puede ser acreditado, ¿no? O puede ser un ocupante en el caso de activos que ya fueron adjudicados y simplemente están ocupados por alguien. Entonces, en esta primera parte, que se dice muy fácil, es todo un proceso en donde se tiene que hacer una validación pormenorizada exactamente de dónde estamos parados jurídicamente en el activo, si hay amparos, si hay algún tipo de prescripción, dónde está la jurisdicción, que sabemos que esto también es un tema para los abogados sumamente relevante. La segunda parte se hace en sitio, se hace en la calle, se hace visitando la garantía, conociendo la garantía. Sabemos que en muchos de los activos o de los créditos que se originaron hace algunos años o hace varios años, o simplemente en los fraccionamientos nuevos, en la escritura vamos a encontrar una manzana, un lote, y eso ya no corresponde el día de hoy a la ubicación en el cómo podemos encontrar. Entonces aquí lo que hacemos es la ubicación perfecta de la vivienda, que suena muy simple, pero en fraccionamientos sociales es toda una complejidad hacer esta actividad. Por supuesto se registra la georreferencia, que esto es básico para hacer las siguientes gestiones. Se hace un reporte fotográfico tanto del activo, aunque no podamos entrar, en el exterior, y del entorno. Y se toma una serie de información tanto de la zona como del activo. Es decir, en la zona es relevante y todos sabemos que fraccionamientos alejados a las zonas urbanas tienen ciertas complejidades. Entonces, todo esto juega, y ahorita que usted hacía favor de preguntar el tema de los avalúos, todas estas actividades que hacemos nosotros en campo son relevantes para cuando se va a hacer un avalúo, un estudio de valor, porque toda esta información tuvo que haber sido tomada en sitio, ¿no? Con la sensibilidad de alguien que está capacitado para hacer este trabajo. Es importante también comentar que los equipos de trabajo de Pendulum son equipos internos. Esta parte es relevante porque esto es algo que no es generalizado en empresas del mismo sector. Es decir, entendemos que es de pronto más barato quizá el tercerizar, hacer este tipo de procesos a través de empresas especializadas. Sin embargo, en el momento en que lo hacen equipos internos, nosotros nos aseguramos de quién está haciendo esto y que tenga la capacitación y la información suficiente como para poder alimentar los sistemas, porque todos sabemos, puedes tener el mejor sistema, pero si lo alimentas con información equivocada, va a salir algo que no es lo que estás buscando. Entonces, una vez que hacemos este proceso, tanto de la vivienda en la parte externa como del entorno, todo esto se va registrando en ese momento en un teléfono, en una plataforma que, como decía Aldo, son desarrolladas en casa, y en ese momento esta información se va haciendo, se va viendo de manera puntual, dijéramos, dentro del sistema para quien lo quiera revisar. Es decir, el dueño del portafolio puede estar viendo en tiempo real cómo se está cargando, cómo se está accionando con cada uno de los activos que pone en nuestra administración y responsabilidad. Entonces, con base a esta explicación general y a toda esta información que se carga en el sistema, entonces lo que seguiría es definir qué tratamiento se le va a dar a esa cuenta. El ejecutivo no va a hacer una gestión hasta que no tenga toda esta información, y esta información se la va a facilitar el sistema. El sistema le va a ir diciendo cuál es el camino viable, cuál es el mejor camino, y cuando los caminos de pronto se van cerrando, pues entonces el mismo árbol va abriendo otro camino para decirle, no pudiste entrar al fraccionamiento, lo que sigue es, ¿no?, la siguiente rama, o es aquí hay un grupo social, por ejemplo, ¿no?, que esto
esto no es nuevo para nadie, entonces el camino es el siguiente, es decir, ¿qué es lo que buscamos aquí con esto? Más allá del uso de la tecnología y de que esto facilite el trabajo, es buscar los mejores caminos de solución, no solamente para nuestros clientes corporativos o no solamente para Pendulum, sino también para el ocupante, ¿no? Y mucho más si estamos pensando en un acreditado, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo esto, toda esta información, podríamos pasar a un siguiente punto, puede ser sí o puede ser no, en el tema de la evaluación de las garantías. Hay portafolios que buscan una actualización periódica de sus garantías, hablo de una actualización de valor, hay algunos que simplemente hacen con cierta periodicidad avalúos y después se van actualizando vía índices, y hay algunas otras administradoras que simplemente con ciertos valores que ya tienen preestablecidos operamos todo esto. Adelante, Claudia, por favor. Bien, una vez que tenemos todo esto, que ya tenemos un valor y que ya sabemos en cuánto se tiene que resolver o comercializar este bien, lo que sigue es prospectarlo. ¿De qué manera hacemos esto? Esto lo hacemos a través, en principio, del ocupante del activo, que esta es una parte importante, e insisto, no solamente en el tema de los créditos, sino en todos los activos. Procedemos también a la publicación en nuestro portal y utilizamos también algunos otros portales inmobiliarios, que como sabemos hay muchos y muy buenos, para hacer esta promoción, y promovemos principalmente con todos nuestros inversionistas, ¿no? En todos estos años que han transcurrido, tenemos más de 800 inversionistas que nos han comprado más de un activo, ¿no? Hay muchos más, por supuesto, que han comprado, pero pueden ser compras únicas. Entonces, es decir, estos son inversionistas que van teniendo un ciclo, todos entendemos cómo se dan estos procesos en el tiempo, y entonces sabemos también que no compran cada mes, por supuesto, ¿no? Van comprando en el momento en que van resolviendo estos procesos. Entonces, adicional a esto tenemos un brazo que son brokers, y que los brokers, que son corredores inmobiliarios, nos apoyamos también con ellos para hacer este tipo de comercialización. Y bueno, al final, dentro de todo este proceso, lo realizamos el día de hoy con un equipo que supera los 90 ejecutivos, es decir, estos ejecutivos son personas que estamos en la calle, es decir, que estamos gestionando cuentas a lo largo del país. Los ejecutivos sí están ubicados en diferentes puntos de la República, no es un tema central, porque esto se tiene que hacer en sitio. En las principales ciudades de la República no tenemos cartera. Donde son plazas pequeñas, lo que se hacen simplemente se van desplazando. Estas actividades que vamos haciendo, que acabo de comentar hace un momento, la dictaminación original, bueno, eso se hace una sola vez, jurídico toma control en los asuntos en donde nosotros mismos los vamos a litigar, puede ser que nosotros arranquemos el juicio o puede ser que retomamos donde quedó el juicio para continuarlo, pero el tema, por ejemplo, del reporte fotográfico, la clasificación de los bienes bajo ciertos tabuladores en donde tenemos perfectamente establecido qué tipo de vivienda es, en caso de que sea vivienda, o qué tipo de inmueble es, voy a empezar por ahí, si es una casa habitación, en fin, si es unifamiliar, si es dúplex, en fin, si es un departamento, el estado físico del bien, en fin, todo esto el ejecutivo lo tiene dentro de una plataforma y lo actualiza en el mismo lugar en donde está tomando la información. Entonces, y esto lo vamos actualizando en diferentes periodos, depende la cartera, pero no más allá de 6 meses. Es decir, el plazo máximo o la cartera en donde tenemos el plazo máximo es cada 6 meses, ¿no? Ya sé que un departamento no se va a volver en una casa unifamiliar, pero sí hay cosas que van cambiando, por ejemplo el tema del deterioro o por ejemplo el tema de la ocupación, que es un tema importante, relevante para el dueño de la cartera, saber cuál es el deterioro y quién está ocupando
el activo. Adelante, por favor. Bien, sobre todo esto se van realizando campañas que son acciones comerciales que claramente en nuestras redes sociales, buscando, y localmente también. Ahorita en pandemia se suspendió, pero hacemos también campañas locales en las principales plazas. Simplemente llegamos a lugares como este y juntamos inversionistas, invitamos diferentes asociaciones de brokers, de cámaras que todos conocemos, de constructores, de desarrolladores, y los invitamos a estos procesos. Y para terminar en esta lámina y en esta parte, para concluir la parte del proceso, la parte de la exigencia en la información no termina, y en la documentación no termina aquí, porque tenemos el siguiente proceso, que es el proceso de la comercialización. Entonces buscamos que la comercialización se haga de la mejor manera y de la manera correcta, ¿no? Entonces, en el momento en que sabemos que los activos, bajo una primer foto, hablo del diagnóstico que se tomó del activo, va cambiando en el tiempo, es decir, el proceso judicial se va moviendo. Entonces yo tengo que asegurarme el que al final, en el momento en que yo tengo un inversionista enfrente, un comprador, yo le voy a vender, le voy a poder cumplir el tipo de operación que les estoy diciendo. Si es un derecho litigioso, si es un derecho adjudicatario, si es un bien que está escriturado, en fin, la naturaleza que tenga el activo. Entonces, dado que esto se está moviendo, no todos los días, ojalá se moviera todos los días, pero es algo dinámico, entonces en el momento que yo tengo un inversionista, va a pasar por dos filtros. Un primer filtro que va a revisar que la operación que voy a realizar es una operación que en el momento en el que estoy parado es el punto correcto en el cual es el producto que le estoy ofreciendo y voy a poder escriturar de esta misma manera. Y una segunda validación es en el momento que ya hice la operación. Y esto puede ser rápido o puede ser no tan rápido, porque hay operaciones que tienen una complejidad del pago hasta la escrituración de la cesión o la adjudicación o la compraventa. Entonces, una vez que se hace ya la operación, que se culmina en notaría, pasa por una segunda revisión para validar que efectivamente se hizo la escritura con los datos correctos, está firmada, en fin, etcétera. Nos aseguramos de que no va a haber una contingencia el día de mañana en este sentido. Pasamos a lo siguiente y a lo más divertido. Aquí vamos a pararnos un segundito. Me voy a ir rápido porque se nos está acabando el tiempo, pero en esta parte les quiero comentar que en el 95, que tuvimos una de las muchas crisis que hemos tenido, hipotecarias, me refiero, pensamos, yo en ese momento trabajaba en un banco, y pensamos que en ese momento se nos había terminado el negocio hipotecario, es decir, que nos había acabado el trabajo, ¿no? Y el negocio hipotecario efectivamente en ese momento iba a tomar una pausa. Sin embargo, lo que de pronto se ve como un problema tiene otro lado, o sea, podemos voltear y tiene otra cara, ¿no? Hay una oportunidad atrás de esto. Entonces, esto que pasó hace un montón de años, no sé cuántos años han pasado, 20, 25 años, no sé cuánto tiempo de esto, realmente me he dedicado en todo ese tiempo justamente a esto, ¿no? A trabajar sobre este tipo de, y ya no voy a hablar de problemas, sino este tipo de oportunidades. Y este es el punto que quiero clarificar. Adelante. Son dos láminas nada más, es un par de ejercicios, y este primer ejercicio es la compra real de un inversionista que adquirió en diciembre del 2020 28 activos en la ciudad de Reynosa, que es una plaza medianamente buena en términos comerciales. No quise poner Tijuana, que todos sabemos que Tijuana es una plaza altamente comercial, entonces hubiera sido trampa poner aquí algo, ¿no?, que se vea muy bonito. Entonces, es una plaza buena y que sabemos que tienen sus particularidades también, ¿no? ¿Cómo vemos la inversión ya de cara del inversionista? Yo no voy a hablar por péndulo, ahora voy a hablar como si yo fuera un inversionista, para que ustedes vean cómo es el negocio. Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestro portal, ustedes pueden entrar a nuestro portal y van a ver un precio mínimo, ¿no? Que es este.
En este caso son 85,900. Voy a cerrar números. 86,000 pesos. Si ustedes compran en un paquete, esto tiene un descuento. ¿Qué es un paquete? Bueno, un paquete depende del portafolio, pero puede estar a partir de 2 activos o a partir de 3 activos, depende la cartera. Entonces, tampoco tiene que ser un gran paquete, una gran inversión. Entonces, por supuesto, los descuentos van escalonados en el momento que va creciendo el paquete, el descuento va siendo mayor, ¿no? De manera lógica. Luego tenemos un promedio. Todo esto es la información del paquete y es información promedio de este mismo paquete. Entonces, ¿cuál era el valor del avalúo de este paquete? Era de 282,000 pesos. Ese era el valor. ¿Cuál es el valor del mercado? 300,000 pesos, un poco más de 300,000 pesos. ¿Por qué crece si yo tengo un avalúo en este momento de 282 y después tiene un crecimiento? Porque las casas hay que hacerles una rehabilitación física, ¿de acuerdo? Entonces, pudiera haber algunas casas que estén totalmente destruidas, ¿no? Y ni siquiera habitadas, ¿no? Yéndonos a un extremo, o podría haber casas que tengan otro tipo de cuidados, ¿no? Principalmente cuando están ocupadas. Entonces, pero en promedio este paquete, y quise traer un caso real, ¿no? Para no hacer números y traer números aquí alegres a ustedes. El valor de mercado son 300,000 pesos. ¿Cuáles son los gastos promedio que gastó el inversionista? 115,000 pesos. ¿Cuál es si al final hacemos sumas y restas, lo que invirtió menos lo que recuperó al momento de la comercialización? 114,000 pesos por cada una de las viviendas. Yo sé que me van a decir ahorita, no, bueno, pero no calculaste el valor del dinero en el tiempo y la TIR y que a lo mejor queremos más información financiera. No quisiera meterme en esos rollos, lo que quisiera nada más poner en blanco y negro es que hay una gran cantidad de inversionistas que ven esto como una oportunidad, lo es realmente. ¿Es un negocio simple? No es un negocio simple, no es un negocio simple. Entonces, este es un negocio especializado en donde quien hace este tipo de operaciones, quien nos compra, es alguien que debe tener un equipo de trabajo que haga desde la parte jurídica, que creo que es la parte más importante. Mi problema, siempre he dicho, no es un tema comercial. O sea, comercial, eso, viviendas, todos sabemos que nos hacen falta 10 millones de viviendas en México. Ese no es el problema. Créditos, también hay créditos. Hoy las tasas son las tasas más bajas que en mi vida he visto. Entonces, ese no es el tema. El tema es la complejidad jurídica, ¿no? Entonces, esto, ya me cortaron, y esto tiene que ver con viviendas que son adjudicados, y en la siguiente lámina, y esto tiene un tiempo, dependiendo la plaza. En esta plaza estoy suponiendo aquí 12 meses. Y si pasamos a la siguiente y última lámina, es el mismo ejemplo. Esto es real, es el paquete, simplemente lo dividí, lo compró el mismo inversionista. Son 2 carteras, son 2 portafolios diferentes. Sin embargo, fue adquirido el mismo mes por el mismo inversionista. Y este tiene números que son similares. A lo mejor vemos que dentro de los escriturados, el margen al final pudiera ser un poco mayor o pudiera ser un poco menor. Generalmente es menor porque el tiempo de recuperación de cara al inversionista pues también es menor. Entonces, evidentemente, si toma un activo, si compra un activo, un paquete de activos en un proceso anterior dentro del litigio, va a tardar más tiempo, es decir, se comercializa a un menor precio. Esta es mi presentación. Si tienen alguna pregunta, creo que ya me comí todo mi tiempo. Aldo, ya te echaste la mitad de mi espacio. Si alguien tiene algún comentario, muy rápido lo respondo. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Aldo y Martín, por esta presentación. Espero que haya sido de gran utilidad para todos los presentes y para quienes nos están siguiendo a través de nuestra transmisión. Les recuerdo que esta grabación va a quedar en nuestras redes sociales para consultas si se perdieron de algún taller.
el día de hoy o el día miércoles, los puede consultar en redes, al igual que el Congreso. Ayer también tuvimos una larga jornada y bastante productiva que también pueden consultar en nuestras redes. Quiero ocupar el espacio también para agradecer a público. El día de hoy estamos en sus instalaciones y estamos en Prado Norte, gracias a Andrés Martínez, y vamos a seguir con esta jornada de workshops.